el que, primero, ocupa la presidencia en el momento en que la Argentina fuertemente se inserta en este mercado capitalista mundial, a través de este modelo del que vamos a hablar en un ratito. Además, lidera desde el punto de vista político lo que se conoce con el nombre de generación del 80. La generación del 80 es un grupo de hombres que actúa en estos años en varios ámbitos. Yo les estoy diciendo, el líder político es Roca, pero estos hombres tienen una particularidad. No tienen una actuación destacada solo en política, sino que además se destacan en otros ámbitos. Algunos son periodistas, otros son historiadores, otros son escritores, digamos, literatos destacados. Y son hombres de pensamiento, muchos de ellos hombres brillantes. Uno lee lo que escribían y podés estar o no de acuerdo. Muchas veces uno, la verdad que lee y no comparte, pero son hombres que tienen una mirada más larga de la realidad, ¿no? Y tienen la siguiente característica: son los que diseñaron el modelo de país de fines del siglo XIX. Con esta composición, ¿no? Los que hicieron a la Argentina con un modelo agroexportador, los que fomentaron la inmigración. Ya vamos a hablar de cada uno de los tópicos. Los que fomentaron la inmigración, esta inmigración la fomentan por influencia de aquel hombre, creo que yo les hablé de Juan Bautista Alberdi, que en la Constitución Nacional había tenido mucha injerencia. Digamos, los hombres que elaboraron la Constitución se habían basado en los escritos de Alberdi, entre otras cosas, y Alberdi fue un gran defensor, un proclamador de la necesidad de fomentar la inmigración, y también fueron los que armaron el modelo o el formato político. Desde el punto de vista político, la generación del 80, ustedes, si cualquier texto que encuentren sobre este tema, van a encontrar que los hombres de la generación del 80, desde el punto de vista político, se los llama conservadores. Bueno, ahora, ser conservadores, en realidad, se corresponde con una categoría que es muy común en el siglo XIX, que es la de ser liberales en el plano de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran que el poder debe estar en manos de un grupo selecto, que son los que saben. Ustedes no se olviden con qué datos de la realidad se manejaba esta gente. Recuerden que en la presidencia de Sarmiento el censo había dado unos números terribles, ¿no? Digamos, un grado de analfabetismo que era de 7 por 1, ¿no? Cada 10 personas, 7 eran analfabetos. Entonces, este grupo de esta generación del 80, que además, ¿ellos con quién se corresponden? A ver, ellos se identifican con esta burguesía intelectual portuaria. Muchos se dedican, a ver, como yo les decía, a las letras, o a ser historiadores, o a ser, digamos, activos periodistas, escribir en los periódicos. Algunos, todavía uno va a las librerías y dentro de los clásicos argentinos están los escritos de estos hombres. Estoy hablando, por ejemplo, de Joaquín B. González, de Estanislao Ceballos, por ejemplo, de Vicente Fidel López, de Miguel Cané, hombres destacados. Ahora, repito, ellos ¿con quiénes se identifican socialmente? Bueno, con una burguesía portuaria, muchos de ellos vinculados a la posesión de la tierra, y muy influidos por las ideas francesas de esa época y por el tipo de organización
societal y política del Segundo Imperio, de la Tercera República, digamos, de la Tercera República Francesa, ¿no? Entonces, el poder en manos de los que saben. Y a los que no saben les damos, esto es así, a los que no saben les damos amplios derechos civiles, ustedes ya saben cuáles son los derechos civiles, casi ningún derecho político, y tratamos de manejarlos como podamos, porque en realidad hay que manejarlos porque ellos no saben. Yo creo que uno de los pocos sujetos que en ese tiempo, que ya estaba en lo último de su vida, porque Sarmiento justamente, de quien hoy se conmemora un nuevo aniversario de su muerte, se murió en el año 88. Digo, el único sujeto de esta época que no está considerado como perteneciente a la generación del 80, porque ya estaba en las últimas, digo, ¿no? Pero que pensó el formato liberal inclusivo de algunos, porque también fue terrible, digamos, de discriminador. Inclusivo con la ciudad. Inclusivo pensando en los hijos de esos inmigrantes que venían y a quienes él consideraba que iban a ser los futuros argentinos, teniendo totalmente discriminados a los gauchos y a los indios. ¿Quién era la gente que inmigraba en los 80? Eran italianos, por lo general. Hay núcleos pequeños de alemanes, de franceses. En el siglo XX se van a sumar españoles, pero básicamente son italianos. Bueno, eso, ¿no? Me parece que no hay que caer en la tentación de interpretar la historia ni a los personajes en términos maniqueístas. Digamos, nadie es absolutamente malo ni bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Tienen sus matices y, bueno, Sarmiento tiene esto de condenable, pero tiene esto de rescatable, digamos, desde su composición liberal. Es uno de los pocos que apostaba a incrementar la educación para la inclusión. Bueno, ahora, dentro de esta generación, que hay muchísimo escrito, no me quiero detener demasiado, también hay un componente, la mayor parte de sus integrantes son filosóficamente hablando positivistas. ¿Esto qué significa? Significa que apuestan al razonamiento, a la comprobación empírica de cualquier enunciado, están alejados de las verdades dogmáticas religiosas. Sin embargo, también tenemos que decir que dentro de esta generación hay un grupo pequeño, pero duro, de intelectuales católicos que van a estar siempre en defensa de, digamos, la institución eclesiástica, ¿no? Entre ellos los menciono para que también sepan, ya les mencioné algunos, como Joaquín B. González, ya les mencioné algunos. Dentro de los católicos estaría Pedro Goyena, Manuel Pizarro, José Manuel Estrada, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos con esto y después hablo de las dos leyes. El modelo agroexportador, creo que todo el mundo sabe en qué consiste, pero vamos a explicarlo. Consiste en que la Argentina se erige fuertemente a partir de ese momento en un país exportador de granos, carne y lana, es decir, de materias primas típicas de un país de clima templado. Entonces, granos, carne y lana. Eso exporta a la Argentina. Tiene varios clientes, pero el cliente por excelencia es Inglaterra. Y la Argentina entonces lo que compra son manufacturas, y a esa compra
le suma la importación de bienes de capital. Los bienes de capital son las maquinarias, lo que acá no se fabrica, ¿está bien? Entonces, se importa la manufactura, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria textil, eso se importa, y los bienes de capital. La verdad es que se importaba todo, era poco lo que se fabricaba. Después de unos años, cuando empiece la Primera Guerra Mundial y este sistema que funciona como en un engranaje perfecto empiece a fallar, la Argentina va a empezar a ensayar fabricar algunas cositas. Entonces les decía, bienes de capital, y lo otro que importa son capitales. Capitales, por ejemplo, en la primera presidencia de Roca se empiezan las obras para hacer el puerto de la ciudad de Buenos Aires. El puerto como lo conocen ahora, estoy hablando del puerto, ¿no? No de las construcciones de Puerto Madero, que eso fue, digamos... No, el puerto más pegado a Retiro. Claro, el puerto más pegado a Retiro, donde funciona la primera línea de Puerto Madero, que se hizo la remodelación en la década de Menem, donde funciona, por ejemplo, la UCA. ¿Vieron esa línea de construcciones que mantiene la arquitectura que los ingleses diseñaron en estos años? Ahí Alicia Moro de Justo. sobre Alicia Moro de Justo, eso donde funciona la UCA y hay restaurantes. En esa primera línea, que fue la primera construcción, con ese diseño arquitectónico que lo mantuvieron los que hicieron esa remodelación, estaban los docks, digamos los depósitos donde se almacenaba la mercadería que estaba esperando para entrar y ser distribuida y para salir. Bueno, después ahí detrás se ganó terreno al río y vinieron todas esas construcciones en altura, pero más para el lado del puerto donde funcionan, digamos, la entrada y salida de barcos, eso así no funcionaba, digamos, de esa manera. En el puerto no existía, el agua llegaba prácticamente hasta digamos, la casa de gobierno, por decir de alguna manera. Y lo que ocurría es que los barcos que ya eran producto de la revolución industrial, con un calado muy grande, muy profundo, no tenían posibilidad de entrar. Entonces anclaban a muchos metros de la costa y había que hacer ese viaje hormiga. El proyecto de hacer un puerto como corresponde ya lo habían tenido otros gobernantes y no había estado disponible el dinero para hacerlo. Entonces, en este momento, en la presidencia de Roca, hay obviamente acuerdos, algunos se conocen, otros no, porque hay cosas que todavía no se saben, pero les digo que uno de los ingenieros que ganó el proyecto, vieron que para estas cosas siempre se presentan como proyectos alternativos en una especie de cosa pública, ¿no? El que ganó el proyecto fue el primo del vicepresidente. Pero no importa, o sí importa, pero digo, lo que me refiero a esto. El puerto se construyó pensando en lo bien que le podía venir a la Argentina, pero además pensando que quien ponía el dinero, que era capitales ingleses, le convenía esta inversión y de determinada manera, porque por ese puerto salían todas las materias primas que iban destinadas a Gran Bretaña y entraban las mercaderías que ellos tenían que distribuir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el diseño de ese puerto va directamente vinculado a la instalación de las primeras líneas férreas, que también vienen de la mano del diseño y el dinero de los capitales ingleses, y también tienen interés en satisfacer las demandas de ellos. Digo, en un país donde no hay nada o hay muy poco, el elemento
que es sinónimo de progreso, como es el ferrocarril, siempre viene bien. Pero hubiese venido mucho mejor que se atendieran las necesidades internas, que era comunicar a todo el país. Sin embargo, si ustedes hacen una ojeada sobre cuál es el recorrido de las líneas férreas, digamos, de manera radial, todos confluyen en Buenos Aires para entrar y llevar la mercadería. No comunica al país como lo hubiésemos, como el país lo hubiese necesitado, ¿no? Bueno, entonces, esto es el modelo agroexportador. Ahora, este modelo agroexportador que había incorporado tierras al cultivo, necesita de brazos que... Bueno, les quiero decir que por decisión de muchos de los propietarios de esas tierras se pasaron. La provincia de Buenos Aires hasta esta época era muy prolífica en la cría de ganado ovino, digamos de ovejas. Entonces, por una cuestión lógica de temperaturas, se pasaron, claro, la cría de ovejas se pasó al sur, y en la provincia de Buenos Aires, donde hay las mejores pasturas, se hicieron cruzas de varios tipos de ganado vacuno y empezó a proliferar la cría de ganado vacuno. Recuerden que yo en la clase pasada les dije que a partir de estos años empiezan a instalarse frigoríficos como consecuencia de la aparición de la industria frigorífica. Entonces, la industria frigorífica va a ser una subsidiaria de la industria ganadera, ¿no? ¿La cruza era con vacas inglesas? Sí. Bueno, esos inmigrantes, a ver, van a llegar a la Argentina en un momento. Ustedes recuerden que a partir de 1873 hay una crisis económica del capitalismo en Europa, y una de las soluciones que encuentran los sectores agricultores más deprimidos es la emigración. Uno de los destinos de esos emigrantes italianos es la Argentina. A eso se suma que la Argentina, el Estado argentino hace propaganda en Europa para captar a esos inmigrantes. Y en la misma presidencia de Avellaneda, es decir, en la presidencia anterior a la de Roca, ya se había dictado la ley de inmigración. Esto no lo dijimos, ¿no? Lo de la ley de inmigración. Bueno, se dicta la ley de inmigración. Esa ley establece que el Estado le va a proporcionar al inmigrante 5 días de hospedaje gratis en un hotel de inmigrantes. Había varios hoteles de inmigrantes. En la presidencia de Avellaneda. 1876 fue eso. La de Avellaneda va del 74 al 80. Bueno, entonces la ley decía, y esto se cumplió, que el Estado le proporcionaba 5 días de hospedaje en el hotel de inmigrantes, y ese hotel se ocupaba además de ubicarlos laboralmente y de proporcionarle el transporte hasta el lugar donde ese inmigrante se transportaba, porque algunos venían sin trabajo y otros venían, digamos, los primeros que llegan son ubicados por el mismo Estado, pero una vez que los primeros empiezan a trabajar, la correspondencia es muy viva entre los que viven acá y los que quedan en las aldeas o en el paese, como le dicen ellos, de los pueblos, y eso fomenta la llegada de nuevos paisanos, como se llamaban entre ellos, ¿no? Entonces, en muchos casos, ese italiano nuevo que llegaba sobre el fin del siglo sabía que tenía trabajo seguro.
a esto se suma no solo el trabajo en el área del campo, sino que en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires, pero en algunas ciudades del interior, como Córdoba, como Santa Fe, la proliferación de instituciones hace que se empiecen a construir obras públicas. La Argentina empieza a tener un nivel económico importante, mucho ingreso, que no se distribuye equitativamente, pero lo que tengo que decir es que hay un gasto público importante en obras que generan atracción de trabajo, de mano de obra, que no es bien pago. Tampoco eso está bien. Digamos, trabajo hay, les pagan muy poco. ¿Cómo los tratan? Mal. La cosa es así. Como del otro lado. ¿Cómo? Como del otro lado del charco. Claro, lo que tienen es trabajo y, a ver, ¿qué te puedo decir positivo? Positivo es que se matan trabajando, quizá eso no sea lo positivo, sino que a través de esa lucha, los hijos, muchos de los hijos y los nietos logran llegar a la universidad, por ejemplo. Eso lo vamos a ver claro cuando veamos quiénes hicieron la revuelta de 1918 que dio cabida a la reforma universitaria, ¿no? Ya son hijos de inmigrantes que se mataron para que el hijo llegara a estudiar, ¿no? Que no tuvieran la misma vida que ellos. Entonces ahí eso te puedo decir es positivo. Ahora digamos, trabajaban como locos, ahorraban cada peso, vivían de manera casi miserable, un esfuerzo sobrehumano para eso no corresponde. Porque además, como ocurría en Europa, no existía ningún tipo de ley que protegiera ese trabajo. Bueno, seguimos con los inmigrantes. Los que vivían en la ciudad de Buenos Aires, después que pasaban esos 5 días, que les recomiendo que vayan a ver el museo de Inmigrantes. Yo fui hace 2 días más o menos. Bueno, es hermoso. Es hermoso. El Museo de Inmigrantes, que además está organizado por la UNTREF. Por la UNTREF, y que ahora creo que va a ser sede de la Bienal de Arte. ¿Cómo? No, creo que vale la pena verlo, ¿no? Muy bien. Te emociona, la verdad que... Claro, el museo vale la pena porque además ahí van a ver las dimensiones, cómo está pegado al río, entonces como les explican cómo bajaban los contingentes de inmigrantes y eran separados mujeres de hombres por una cuestión casi, digamos, de salubridad, porque además no había espacio. Cuando hablamos de hotel no hablamos de habitaciones para 2 o 3 personas, hablamos de un gran tinglado donde en la planta baja se les daba de comer a todos juntos, con unas mesas larguísimas. Lo que hay es unas fotos en gigantografía interesantes, y si van a la planta alta, lo que está bueno, por lo menos cuando fui yo, están las camitas con el susurro, claro, de las mamás en muchos idiomas, cantando canción de cuna. Y bueno, las mujeres con los niños por un lado, los varones por otro, y digamos, eran unas camas donde no había colchón, sino unas especie de lonetas que se lavaban cada vez que había un cambio de contingente para evitar la transmisión de enfermedades o, digamos, es bastante ilustrativo de lo que fue la llegada del inmigrante. Te dan el año que llegó la persona que vos querés buscar y claro, claro, si uno en quiere qué buscar barco, la sí. raíz de los ancestros, ahí sí, está muy lindo. Sí, yo estoy haciendo todos esos papeleríos para... estás haciendo. Sí, por eso me fui hasta allá. Bueno, ¿y encontraste? Sí, pero me falta, no tengo datos precisos. ¿Qué estás haciendo, tu árbol genealógico? No, quiero hacer la ciudadanía italiana, sí. Así que... Bueno, digo, una vez que los que se quedaban a vivir en Buenos Aires, una vez que superaban esos 5 días, bueno, iban a vivir por lo general a lo que conocemos con el nombre de conventillo, ¿no? No sé si habíamos hablado de esto. Muy bien.
lo que uno conoce con el nombre de conventillos están instalados en los barrios del sur del centro. Digamos, de la Plaza de Mayo, la zona sur. Exactamente. Explico cómo se construyó esa zona. Esa era la zona más poblada y donde vivían las familias pudientes hasta la presidencia de Sarmiento. Durante la presidencia de Sarmiento hubo una epidemia de fiebre amarilla que se llevó la vida de muchísima gente. Y entonces muchas de esas familias se fueron a sus quintas en el campo. Y cuando volvieron, se mandaron a construir unas fastuosas mansiones en otra zona, que es lo que hoy sería Barrio Norte y Recoleta. Si ustedes quieren ir a dar una vuelta por la avenida Alvear, la avenida Quintana y las adyacencias, muchas de esas mansiones, algunas son museos, otras son embajadas. Por ejemplo, de la parte del Palacio del Corta, toda esa parte ¿no? ¿Cuál sería el Palacio del Corta? De Figueroa del Corta para allá. Claro.